tratamiento que no hemos recibido de la unidad de víctimas. Y esto es sintomático, digamos. Esto es uno de los problemas grandes que tenemos, el reconocimiento y la participación y la comunicación con las víctimas. Nosotros tenemos 73 organizaciones que están repartidas en todo el territorio nacional, que a través de solo una convocatoria a la Federación permite que este proceso sea mucho más incluyente y participativo y lo legitime. Así que le pido desde estos micrófonos al director de la unidad de víctimas que por favor no nos siga excluyendo en los procesos de participación de víctimas y que nunca nos llegó la propuesta de que hiciéramos propuestas a esta importantísima reforma a la ley 1448. Creo que la línea de mis aportes, nosotros tenemos este documento que hemos hecho con base en el proyecto que hemos visto a través del Congreso, no que nos los hayan mandado, ya lo digo, pero realmente yo quisiera detenerme sobre lo que hasta ahora hemos tenido en ejercicio y en participación de las víctimas y en realmente reconocimiento de las víctimas. El primer problema, y no sobre el Estado, estamos hablando, y yo no estoy hablando aquí de las víctimas como Juan Manuel, o como Clara, o como la doctora Cabal, o como yo misma, que hemos tenido un reconocimiento, que nuestro hecho victimizante es de público conocimiento y que hemos renunciado, seguramente así lo hizo mi familia y seguramente muchos de ustedes, a una indemnización y a un reconocimiento económico y a una ayuda psicológica en favor de otras víctimas. Pero la realidad de las otras víctimas es dramática. Como senadora, como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, hicimos más de 10 audiencias en diferentes municipios de todo el territorio. Si la situación es dramática en Bogotá, si cuando yo en un ejercicio, digamos, para que se me reconociera, para poder defender a las víctimas, hice el ejercicio de reconocimiento como víctima, y el día que me citaron para la audiencia, que yo estaba en Medellín y me citaron aquí en Bogotá, la unidad de víctimas estaba cerrada y no me iban a atender. Y imagínense lo que le puede pasar a cualquier campesino, a cualquier persona que se traslada con un esfuerzo, porque está a su cargo económico, ese traslado, lo expulsiva que puede ser ese inicio de ese derecho, de ese ejercicio, de ese derecho vulnerado y de esa realidad dolorosa. Entonces, y así ha sido sucesivo, digamos, el ejercicio personal y el ejercicio como senadora en la recepción de las críticas. Por supuesto, la sentencia T025 que reconoce que el 20% de las víctimas está por fuera y que no han sido reconocidas, y la situación efectiva, o sea, la odisea que representa ese reconocimiento para la propia víctima, los costos económicos que no serán reconocidos. ¿Para qué? En últimas, porque busca una reparación, llámelo indemnización, o llámelo ayuda humanitaria, o llámela indemnización. O sea, solo la ayuda humanitaria es una revictimización en toda la geografía nacional. Y cuando estoy hablando de revictimización, no estoy hablando de las víctimas de la FARC, estoy hablando de las víctimas de todos los orígenes. Hicimos audiencias en Vigía del Fuerte, en Bojayá, en Remedios, en Dabeiba, en Ituango, en fin, en el Chocó, en Jurado. Es decir, la situación de las víctimas es dramática, y frente a esa situación dramática, el discurso del recorte financiero, estoy de acuerdo con el señor del CODES, no es excusa, y ya lo ha dicho la Corte Constitucional. La estrechez financiera no es una justificación para una negación de un derecho fundamental, esto es un derecho fundamental. Entonces, frente a esa situación, frente a ese recorte de recursos, yo quiero hacer un llamado de atención muy serio. Minuto. Qué barbaridad. Un tema. La exdirectora de la unidad de víctimas hablaba de que
eran 1000 funcionarios y que se debían reducir a 400 para que efectivamente los recursos siempre estrechos fueran verdaderamente a la reparación, a las ayudas humanitarias, etc. Hoy en día siguen siendo 1000 funcionarios y 3000 contratistas. Si uno hace un estudio transversal, estamos hablando de casi el 75% del presupuesto se está yendo en nómina, en gastos de funcionamiento. No hay derecho. Las víctimas no necesitamos funcionarios aquí en Bogotá. Es más, todas las 21 subregiones para atención no cubren, no dan cobertura, no atienden. No hay forma de que las víctimas efectivamente lleguen y tengan un interlocutor. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, el tema un tema fundamental, y yo tenía 14 puntos acá, que traen solamente en el primer punto de los acuerdos de La Habana, todos los puntos: vivienda, infraestructura, educación, salud, todos temas básicos vulnerados sistemáticamente en los derechos de las víctimas. No hay reconocimiento. Un tema fundamental, y yo tenía 14 puntos acá, que traen solamente en el primer punto de los acuerdos de La Habana, todos los puntos: vivienda, infraestructura, educación, salud, todos temas básicos vulnerados sistemáticamente en los derechos de las víctimas. No hay reconocimiento. Solamente, ya no les digo en todo el territorio nacional, estoy hablando de Bogotá, 600.000 víctimas en el registro único de la unidad de víctimas, y tienen un problema grandísimo en su derecho al reconocimiento de vivienda. Hemos tratado en reiteradas ocasiones de hacer un puente entre la alcaldía de Bogotá y el ministerio. Sonido para que termine la senadora. Gracias. El Ministerio de Vivienda, y ha sido imposible. Realmente no, ni en los acuerdos, ni en las prioridades de su gobierno, ni siquiera, yo diría, en la unidad de víctimas hay una actitud proactiva, real, para la atención de la población víctima en este país. Me preocupa grandemente. No estoy hablando de las víctimas de estratos 4, 5 y 6, en la cual me incluyo. Estoy hablando de las víctimas que han padecido casi todos los victimarios y que siguen en el absoluto anonimato y en el absoluto ostracismo y olvido en este país. Gracias.